De acuerdo. Escogiste la opción de ser un mortal. En este caso, al ser el primer humano, te convertirás automáticamente en el rey de este nuevo reino. Como podemos ver, como estás creando todavía tu ciudad y tu primer reino, estás apenas construyendo tu primera casita y teniendo hijos, ya te convertiste en el rey y estás preparando la segunda casita. Adicionalmente ya tienes un hijo. Tus vecinos del reino al lado están construyendo un puerto y se están preparando armamentísticamente hablando. También podemos observar que ya eres más de 14 habitantes en tu reino y eres un pequeño país en el sur del mundo. En este caso ya estás preparándote para crear un puerto, también la mansión del rey y otras casas. Ya tienes otro color, fuiste conquistado por otro país. Bueno, podemos observar que ahora perteneces al imperio del norte, que es rosa, y ahora eres un ciudadano común. Dejaste de ser el gobernador o el rey de tu país. En este caso, ahora eres un plebeyo más en este mundo, lamentablemente, pero esto podría cambiar en cualquier momento. Observamos que también creaste una gran dinastía. En este caso, tienes un montón de miembros de tu familia perteneciente a una dinastía. Eso te da un muy buen poder e influencia a nivel político. Bueno, pasaron varios años, no hiciste nada relevante durante esos años, hasta que por un extraño suceso te convertiste en el rey nuevamente. Extrañamente, en una era tormentosa te convertiste en el rey de un buen imperio. En este caso ya eras dueño de 4 territorios y en este caso te mudaste a la ciudad capital del reino. Estuviste haciendo diferentes chambas en la capital, esperando a que algo sucediera. En este caso ya ibas por el año 100 y de hecho ya te faltaba poco tiempo de vida. Sabías que ibas a morir tarde o temprano. Decidiste ir a un viaje solitario a una isla abandonada. En este caso estuviste ahí reflexionando sobre la vida. Pudiste ser rey 2 veces en tu vida, pero ya era tiempo de volver a casa. Así que decidiste prepararte para cruzar el pequeño lago y volver al continente. Al volver al continente y regresar a tu país estaba en guerra sin tú saberlo y moriste por vejez. Y esta fue la vida de Kubire cuando decidió no ser un dios. Este es el final 7 de 17 finales que hay. Así que te dejo aquí en el fondo el checkpoint anterior si quieres volver a tomar la decisión de ser un dios. Y te dejo aquí en el lado derecho volver al primer video para que elijas otro final.